Era otro tema. El Ministerio de Salud reportó 1.882 casos nuevos por coronavirus. Esto después de 2 días consecutivos, con más de 2.000 nuevos contagiados. La positividad de los exámenes PCR presentó una leve baja, pero no logra caer de 2%. ¿Estamos ante una posible tercera ola de contagios? Lo analizamos a esta hora con el doctor Juan Carlos Seid, máster en salud pública y médico internista del Hospital Sotero del Río. Doctor, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Hola Nicolás, gracias por la invitación. Le hago esa pregunta. ¿Usted acá. cree que estamos eventualmente ante una posible tercera ola? Sí, creo que no hay duda de eso. Estamos frente a una tercera ola. Los casos han seguido una tendencia al alza en las últimas 4 semanas. La positividad en general también ha ido al alza. Y lo que es más relevante, también ha comenzado a incrementarse el número de hospitalizados. De hecho, en las últimas 2 semanas aumentó en un 20% el número de hospitalizados por COVID. Entonces, efectivamente, estamos en una tercera ola. Es probable que los casos sigan aumentando en las próximas semanas, pero es de esperar que veamos algo similar a lo que ha sucedido en otros países con elevados niveles de vacunación, donde ha habido efectivamente, proporcionalmente al aumento de casos, un mucho menor número de fallecidos y un menor número de hospitalizados. Quiero ir a ese punto, pero antes también poniendo en contexto las diferencias con respecto a la que fue denominada en su minuto primera ola, segunda ola. Usted dice ya estamos en una tercera ola, pero un contexto distinto donde en estas olas anteriores el llamado era a resguardarse, al autocuidado, que siempre se mantiene obviamente, pero aplicar las medidas, por ejemplo, de cuarentena si fuera necesario. Esta medida ya no está, ya no hay estado de excepción constitucional. El mismo ministro de Salud la semana pasada dijo que sería, voy a parafrasearlo, más o menos inviable a estas alturas del partido volver a cuarentena, sino que hay que tener una estrategia distinta. ¿Usted está de acuerdo con ese punto de vista? A ver, creo que evidentemente estamos en otra situación. Hoy sabemos más del virus, tenemos más herramientas. Creo que hoy el foco tiene que estar en 2 cosas. Lo primero, dar marcha atrás en los recortes de presupuesto que ha habido en trazabilidad, en los despidos de personal que ha habido destinado a trazabilidad. Necesitamos más gente en atención primaria, trazando, ubicando contactos, aislando enfermos y los contactos. Eso sigue siendo clave y va a seguir siendo clave por bastante tiempo, mientras sigamos con este virus circulando, que llegó de todas formas para quedarse. Y lo otro clave es acelerar el proceso de vacunación con la tercera dosis. Sabemos que esta tercera dosis incrementa significativamente la inmunidad en al menos un 30%, incluso siendo la tercera dosis, por ejemplo, una tercera dosis de Sinovac, es decir, no solo con Pfizer o con AstraZeneca, sino que también con una tercera dosis de Sinovac se produce un incremento muy sustantivo en la capacidad de prevenir el contagio. Y esta vacunación de la tercera dosis, que es una excelente medida, ha sido un poquito más lenta que la primera dosis. En parte, yo creo, por diversos factores, disponibilidad, pero también porque quizás las personas han tenido un poco más de dudas de por qué una tercera dosis. Y la verdad es que yo quiero hacer un llamado a aprovechar a que las personas confíen y se den cuenta de la relevancia de esta tercera dosis. La mayoría de las vacunas requieren 2 o más dosis. Sucede con la hepatitis B, sucede con la difteria, el tétano. Todas las vacunas que nos pusieron de niños, todas requieren 2 o más dosis. Entonces, esto no es la excepción, era lo esperable que una vacuna de este tipo requiriera más dosis y creo que no hay que considerarse efectivamente inmunizado si no se ha recibido una tercera dosis. Creo que ese mensaje es clave. Ahora, de hecho, se está ya desde el Ministerio de Salud hablando de una eventual cuarta dosis de las vacunas o dosis de refuerzo ya 2.0, podríamos decir. Esto es muy en línea con lo que hemos comentado tantas veces, doctor, que hay vacunas donde efectivamente esto ya se hace a nivel anualizado. Por ejemplo, la vacuna de la influenza. Todos los años se hace una campaña justamente para vacunar. Uno pensaría que con COVID-19, quizás no todavía, pero más adelante va a suceder algo similar, ¿no? Sí, así es. Es muy probable que al igual que la influenza tengamos una vacunación anual, así que eso tampoco debe ser algo que nos llame la atención. Ahora, creo que efectivamente es importante no minimizar esta ola, no hacer, creo que es importante esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Y la realidad es que, desgraciadamente, lo que hemos visto, por ejemplo, en otros países con altos niveles de vacunación, como Inglaterra por ejemplo, Israel, es que si bien las olas han tenido significativamente muchos menores número de fallecidos, igual ha habido una gran ocupación hospitalaria, menor evidentemente que no las previas, pero suficiente como para saturar el sistema y seguir postergando atenciones crónicas que han sido dejadas de lado. Recordemos que nuestro sistema de salud nunca, en los últimos 2 años, ha vuelto a retomar, entre comillas, la normalidad prepandemia, Sí, claro. en el sentido de que sigue
saturado ya por pacientes no COVID y ahora nuevamente se empieza a sumar una nueva ola de hospitalizados por COVID y eso son malas noticias para todos los pacientes que están esperando por cirugías cardíacas, cirugías oncológicas. El año pasado se diagnosticaron 35% menos de cáncer. Entonces ya no se trata solo de intentar evitar que fallezcan personas, sino también de que no se hospitalicen. Y ojo, hospitalizarse no es gratis. No hay que tomarse a la ligera el decir, mira, está bien, me hospitalizo, pero no fallezco. Las consecuencias son a largo plazo del COVID y son bastante invalidantes. Claro, y según los datos, hay preocupación con respecto a la ocupación hospitalaria. Yo recordaba, me puedo equivocar, pero creo que hasta el 95% de ocupación de camas críticas ya se está dando en regiones como la de Valparaíso, pero con una diferencia con respecto a, si queremos ponernos en ese sentido, las olas anteriores. Aquí hay pacientes COVID y no COVID. Y en algún minuto se tuvo que empezar a postergar cirugías electivas, especialmente el primer semestre, segundo semestre del año pasado, debido a el alto número de contagios. Ahora se da esta situación que muchas veces también nos tocó conversar, doctor, usted lo decía, se viene esta pandemia que se va a arrastrar también, que por un lado vas a tener pacientes COVID-19, pero también muchos pacientes no COVID que son parte de la lista de espera. Así es, hay muchos hospitales en donde las listas de espera para cirugías, incluso G, se han prolongado 3 veces de lo que eran el nivel pre-pandemia. Entonces creo que no hay que tomarse a la ligera el que tengamos un incremento de hospitalizados, porque evidentemente ese incremento viene a ocupar, digamos, a ocupar un sistema de salud que ya está saturado, que nunca logró ponerse al día. Entonces nuestro sistema necesitaría que no hubiera más COVID, al menos por 1 o 2 años, Claro. sinceramente, que no hubiera más Para hospitalizados ponerse al día, digamos, entre comillas. para ponerse al día. Mm. Esa es la realidad, una realidad bien triste, y a mí me gustaría Sí. que, de hecho, esta situación de los hospitales se tomara un poco más también la campaña. Creo que ha sido quizá un poco minimizado en el debate el impacto que está teniendo la pandemia y todo el tiempo que nos vamos a demorar en retomar niveles similares, siquiera a prepandemia en términos de atención hospitalaria, si es que no hacemos un mayor esfuerzo, por ejemplo, en términos financieros para fortalecer nuestro sistema público de salud. Claro, porque aquí todo se ha volcado por razones obvias, por la emergencia no solamente nacional, sino también mundial, a una enfermedad en particular. Pero usted habla del tema más profundo que se venía arrastrando desde antes. ¿Para qué Sí. decir? Antes de 2019, de hecho, con la situación de la salud pública. Llega la pandemia y, por supuesto, es un elemento más para este cóctel tan nocivo para lo que sucede en la salud pública nacional. Esto también dentro de una red integrada que se enfoca en COVID-19, pero que también tiene que ir viendo otros cambios aquí. Profundicemos un poquito en eso, doctor. ¿Cuál es el contexto que usted ve actualmente en hospitales, en centros de asistencia? A ver, creo que efectivamente nuestro país tiene una deuda eh, en enfermedades, en atención de enfermedades crónicas que han sido postergadas por la pandemia, pero también otras patologías, cáncer, enfermedades de salud mental. Entonces, en ese sentido, es clave que, digamos, se tome el debate presidencial la necesidad de fortalecer el financiamiento, fortalecer específicamente la atención primaria, que ha sido clave para poder vacunar a un amplio número de la población y para realizar la trazabilidad. Y creo que nuestro sistema de salud en el futuro debería adaptarse, sobre todo en la atención primaria, a convivir con el COVID. O sea, debemos pensar en una atención primaria que sea capaz de trazar, ubicar contactos y que sea además capaz de hacerse cargo de los controles crónicos simultáneamente, pensando en que el COVID va a seguir con nosotros todo el próximo año y el subsiguiente también. Recordemos que es probable que la intensidad de las olas se vaya atenuando, pero el COVID no se va a ir a fin de año, va a seguir todo el próximo año y va a seguir impactando, sobre todo mientras haya millones de personas en el mundo que no tengan acceso a la vacunación. Recordemos que incluso en Sudamérica hay países que están dejados muy atrás en términos de vacunación, por ejemplo, el caso de Bolivia, en África, por ejemplo, menos del 10% de la población ha sido vacunada. Entonces va a haber grandes focos de población, millones de habitantes que no están vacunados. Y eso va a significar que el virus va a seguir generando bastante impacto por un tiempo bien prolongado. Entonces, de ahí la importancia de adaptar nuestro sistema de salud con una mirada más estratégica y no mirar esta crisis como algo que se acaba mañana, que se acaba pasado mañana, sino que tenemos que adaptarnos a un modo COVID y nuestro sistema de salud tiene que adaptarse en ese sentido y ser capaz de hacerse cargo de las dos cosas, de la trazabilidad, de tomar exámenes, de vacunar, pero sin dejar de lado la diabetes, el screening de cáncer. Recordemos que el año pasado se diagnosticaron 35% menos de cánceres. Hubo 5.200 menos diagnósticos de mujeres con cáncer cervicuterino. Entonces, esas son cifras muy preocupantes que nos van a llevar a una segunda o tercera ola de mortalidad por
por cáncer, y eso es bastante preocupante. Doctor, un punto que usted está también abordando en lo concreto, en los hospitales, la atención primaria, ¿se ha reducido considerablemente y preocupantemente lo que es la trazabilidad luego de que terminara el estado de excepción constitucional? Sí, efectivamente, yo he sabido de bastantes despidos de funcionarios que estaban destinados a trazabilidad y se ha movido la trazabilidad nuevamente a las A Seremi. la Seremi. Creo que eso es una medida que no fue prudente, creo que fue ponerle fin a la pandemia, digamos, quizá por decreto, de una forma muy precipitada. Creo que es clave entender que la mejor trazabilidad se realiza en la atención primaria porque son los funcionarios que tienen contacto con los pacientes, que saben dónde viven, dónde localizarlos, dónde están las familias. La trazabilidad, decirle a alguien, mira, tienes que quedarte en la casa, requiere una confianza, requiere que esa persona te conozca, que le puedas explicar exactamente qué es lo que está sucediendo y por qué tiene que quedarse en la casa, incluso con un prejuicio económico. Por eso, entonces, de ahí la importancia de retomar esto en la atención primaria y creo que sobre todo en un contexto en donde ya otras alternativas no están tan disponibles, como por ejemplo cuarentenas o medidas más restrictivas, Sí. creo que es clave invertir en esto. O sea, la trazabilidad, insisto en esto, gastar en trazabilidad es una inversión, no es un gasto. Cada contacto que aislamos, cada enfermo que aislamos es un paciente menos que es hospitalizado en una UCI. Y créeme que eso es mucho más caro. Un paciente que se pasa, como son las hospitalizaciones promedio por COVID, 20 días, 25 días, son hospitalizaciones prolongadas que dejan pacientes secuelados, que son costos para el sistema de salud que se van a arrastrar por años. Entonces, de ahí que la trazabilidad es clave y es una inversión, no un gasto. Por último, doctor Said, hablábamos de la vacunación. ¿Se está notando el efecto, quizás como una nota positiva dentro de lo que hay que mantener acá, que es el autocuidado y justamente lo que estamos hablando? ¿Se ha notado el efecto de la vacunación con dosis de refuerzo, con esquema completo? Por lo menos los números y las cifras, siempre hay que ver a las personas detrás de los números, está claro, pero muestran de que hay un efecto bien relevante. O sea, y por eso impulsar, digamos, la idea de que efectivamente sirve la vacuna. Sí, efectivamente, yo quiero ser muy categórico. La tercera dosis sirve. Datos recogidos en pacientes chilenos muestran que incrementa al menos un 30% la capacidad de prevenir el contagio sintomático y al menos entre un 5% la capacidad de reducir el riesgo de hospitalización. Entonces, en ese sentido, son cifras que son relevantes, sobre todo cuando uno las multiplica por millones de personas. Estamos Claro. hablando que si son millones de chilenos que potencialmente se pueden contagiar y se reduce un 5% el riesgo de que toda esa población caiga hospitalizada, son cifras que se convierten finalmente en cientos de decenas de menos de camas UCI que tenemos que utilizar. Entonces, el impacto es muy relevante y creo que en ese sentido me parece acertado lo que se ha planteado de promover un carnet de vacunación para una tercera dosis, es decir, que el pase de movilidad incluya la tercera dosis, dado que hoy en día creo que el mensaje es que uno no se debería considerar efectivamente inmunizado si no ha recibido la tercera dosis, especialmente en un contexto en que los casos han aumentado, porque recordemos que la vacunación también es como un paraguas, es decir, nos protege cuando hay una lluvia, digamos, leve, moderada, pero si empieza a haber un huracán, una tormenta muy grande, efectivamente empieza a haber un mayor riesgo y este paraguas puede protegernos en menor medida. Entonces es importante considerar fortalecer este paraguas, fortalecer esta inmunidad con una tercera dosis que ha demostrado ser segura y muy efectiva con datos, con estudios realizados en pacientes chilenos. Quiero ser súper categórico en eso. Uh-huh. Doctor Juan Carlos Said, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un excelente día. Gracias, Nicolás. Un Un gusto. abrazo, nos Chao, vemos, chao. gracias.